Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a iniciar la clase bíblica para este domingo. Le voy a pedir a la hermana Alma si nos dirige en oración, por favor, para iniciar. Gracias, hermano. Hemos estado reflexionando en el capítulo número 9 de... Y ahora tocaría los versículos del 35 al... Lo voy a leer, pero después quiero que vayamos a hacer un repaso de todo lo que hemos estudiado en este mes. En este mes hemos visto todo el capítulo 9, versículo 35, dice: oyó Jesús que le habían expulsado. Se refiere al hombre, ¿verdad? Al hombre que había sanado. Y hallándole le dijo: ¿eres tú que crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús entonces le respondió: si fueran ciegos, no tendrían pecado, mas ahora, porque decís: vemos, vuestro pecado permanece. Este es uno de los textos que es importante reflexionarlo porque por aquella cosa que a veces mucha gente dentro de las iglesias piensa, ¿verdad? No importa, ¿verdad? O sea, pecamos, pedimos perdón, pecamos, pedimos perdón, pecamos, pedimos perdón. No importa, ¿verdad? Eso no es así. Yo sé que eso les han enseñado, pero esa es una teología determinada. O sea, Dios no va a consentir esa actitud irresponsable, bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista. Entonces, ahora vamos a hacer un recuento de todo lo que hemos visto. ¿Cuáles son los personajes de todo el capítulo 9? Los discípulos de Jesús. Fíjense bien en eso. Jesús siempre se está refiriendo a los discípulos, porque son estos, si son discípulos, los que van a recibir el Espíritu Santo más adelante. Eso no lo hemos visto todavía en el Evangelio, pero sí lo dije el domingo pasado. A eso me refería al capítulo 14 del Evangelio según Juan. No todos van a recibir el Espíritu, solamente los que son discípulos. Entonces, el hombre que estaba ciego, los fariseos, y a veces allí Juan escribe judíos y a veces fariseos. Esos son los mismos. A lo que se refiere esto de judíos, son los que tienen, como los responsables, ¿cómo sería? Es que el líder no les cabe ese término. Son los dirigentes de la religión judía. Y es que eso hacen. Ellos son los que mandan ahí, ¿verdad? Estos son otros personajes. Los vecinos nunca acaban. Eso de la vecindad, olvídense. Esa cuestión es permanente, histórica. Y los padres del hombre que fue sanado, o sea, del que estuvo ciego. Esos son los personajes. ¿Se me escapa alguno? ¿O estamos completos ahí? Capítulo 9. Capítulo 9. Vale. Ahí lo mantienen, ¿verdad? ¿Cuáles son los temas que aquí sí quiero que ustedes participen. ¿Cuáles son los temas que
han estado gravitando o tratando Jesús o Juan, bueno, mejor dicho, Jesús y Juan. Juan es el que escribe, a eso me refiero. O cuando diga evangelista, son los escritores de los 4 evangelios. Entonces, ¿cuáles son los temas del capítulo 9? Ceguera es uno, sanidad es otro. No lo dice literalmente, pero ahí se puede inferir, se puede deducir. Enfermedad es otro. Amenaza es uno. ¿Sí se acuerdan de las amenazas, verdad? Sí, vaya. Exactamente. La exclusión también, que va vinculado con la amenaza. Cuando dice que los judíos o los fariseos, que en el capítulo 9 son los mismos, son los que tomaron el acuerdo de expulsar a cualquiera que diga, confiese, declare que Jesús es el Mesías. Entonces eso es una amenaza. Amenaza para la congregación de ese entonces de la sinagoga. Y se va a hacer efectiva si algún miembro de estos, de la sinagoga, dice, no, miren, fíjense que es cierto, este Jesús es el Cristo. Cristo es la palabra Mesías en griego, ¿verdad? Es lo mismo. Vaya, ¿hay otro tema que ustedes hayan identificado en el capítulo 9? Sí. Muy bien. Exactamente. No lo dice expresamente, pero está implícitamente ahí. Exactamente. Y de hecho, es un tema transversal en todo el capítulo, ¿verdad? Ahí está latente. No se dice, es obvio, ¿verdad? Que ahí está. Pecado, muy bien. ¿Qué otro tema creen ustedes que está en el capítulo 9? Aunque no esté expreso, pero sí tal, díganme. Exactamente. Sí. Muy bien. Ajá. Fíjense que es... Sí, así decíamos antes nosotros. Estos ojos que se lo van a comer los gusanos, decían. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de ese dicho que teníamos antes? No lo vio con estos ojos. Ah, pero ahí hay un tema implícito. Dígame otra cosa. Exactamente, como la rehabilitación a la vida productiva, ¿verdad? Como que se vuelve a reinsertar otra vez a la vida social, económica, productiva, esta persona que antes no veía, pero ahora sí fue sanado. Inclusión, muy bien. Sí, ya voy, dígame. Ah. Lo voy a poner aquí como un interrogatorio de los fariseos, dice usted, ¿va? Muy bien. Yo a eso, a lo que usted plantea, podríamos decir cómo va este hombre que era ciego, que no había oído de Jesús, que nunca lo había visto, y esa es la figura clave de todo el capítulo, realmente. Jesús y el hombre que era ciego. La sanidad no es el punto. Eso no es lo relevante aquí, la sanidad. Todos nos enfocamos en la sanidad. No es eso. No es eso lo que pretende el Evangelio. El Evangelio no se trata de salud, de sanidad, sino de conversión. ¿Verdad? Exactamente. La conversión se ve en el hombre.
¿Y cómo ha ido? Hay una palabra que la utilizan en esto en música, que va en crecimiento, solo que ustedes dicen de otra manera, ¿verdad? ¿Cómo es? La figura del hombre marginal, excluido por los fariseos, por la sociedad judía también, por el pueblo judío. El hombre que es un paria, pues, ¿verdad? Es un excluido. ¿Por qué? Porque era pecador. ¿Por qué? Porque era enfermo. Así se veía. Nació pecador. Imagínense cómo es la onda esto, ¿verdad? De estas creencias torcidas. Porque según los judíos, los fariseos, nació siendo pecador. Y Jesús les dice, ni él ni los padres. Bueno, chivo. Jesús es nuestro centro, ¿verdad? Jesús es el núcleo de todo lo que pasa. En el capítulo 9, una figura central es el hombre con el que Jesús dice, en él se va a manifestar las obras de Dios, porque va a descubrir a la gente. Descubre al hombre ciego, pero descubre a los fariseos y judíos también. ¿No? Sí. Y es que aquí, ya vamos a ver, versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado al hombre, ¿verdad? Al hombre que había sido sanado. Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y entonces el hombre no le dijo, no, pero le está diciendo, no, pues, ¿verdad? ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? O sea, ¿quién es Él? ¿Verdad? Ajá. Y entonces le dice Jesús, pues le has visto, o sea, en ese momento, ¿verdad? Que está hablando. El que habla contigo, Él es. Porque sí se identifica Jesús, ya lo ha visto Jesús con los ojos, ¿verdad? Que se van a comer los gusanos. Ya lo había visto cuando venía de Siloé. Allí sí, ¿verdad? Lo vi. No sabía que él era Jesús. Ah, no, sí, claro. Muy bien. Dice, exactamente, como dicen ustedes, lo identificaba como el que lo sanó y así fue en el interrogatorio. Pues yo no sé. Y tampoco sé si el hombre santo, esta es pila mía, ¿no? No sé si el hombre santo, tampoco sé si es pecador. Lo que sé es que me sanó, me devolvió la vista. Pero surge algo en los versículos siguientes de eso que acabo de decir, que el hombre va cambiando la forma de entender a Jesús. Le voy a llamar ciego, ¿verdad? Que era ciego no sabía de Jesús nada. Pero ¿cómo es posible que haya logrado comprender a Jesús? Solo una pregunta que voy a verla más adelante. ¿Y nosotros? ¿Por qué nos cuesta tanto? O sea, en la actualidad. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta? ¿Acaso Dios no decimos nosotros que nos ha sanado varias veces? ¿Acaso no decimos, no digo nosotros, sino en términos generales, ¿verdad? En las iglesias. ¿No decimos de que Dios se manifestó en un problema que yo tenía? Pues sí, ¿y entonces? ¿Por qué no somos consecuentes con eso? Yo hago las preguntas para que reflexionemos realmente dónde estamos parados. Porque el capítulo 9 también nos puede destapar a nosotros, descubrir a nosotros, revelar a nosotros. ¿En qué Jesús hemos estado creyendo, por ejemplo? ¿Verdad? ¿En un milagrero o en el Señor? Que no es lo mismo. Creer en un Jesús, en un Cristo milagrero, que creer en un Jesús, Cristo Señor. No es lo mismo.
Entonces, ¿por qué es que cuando nos va bien ni nos acordamos? Nos va mal y empezamos, ¿verdad? Hasta los evangélicos encienden velas ahora. Entonces, y hacemos ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero bien, sigamos. Versículo 38. Entonces el hombre ciego que había sido sanado le dijo, creo, Señor, y le adoró. 39. Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Para juicio. Juicio no significa como significa ahora. Ahora a veces lo que quieren decir es culpar. Y no es eso. Tengan cuidado cuando le piden a Dios que se haga justicia. Tengan cuidado con esas peticiones también, ¿verdad? Porque la justicia de Dios no es nuestra justicia. Y a veces nos puede ir mal por no saber pedir realmente lo que queremos pedir, ¿verdad? Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿De qué está hablando Jesús ahí? Vaya, eso es medular en todo el capítulo. ¿De qué está hablando Jesús? Por ejemplo, la primera parte, ¿quiénes no ven? Los que no ven, dice Jesús, verán. ¿A quiénes se refiere? Por decirlo de esta manera, en el momento que habla Jesús, quienes ven, no verán. ¿Acaso Jesús va a ser un país de ciegos? De ciegos de vista. Dígame. Repita porque para que... Que Jesús Ajá. no se refiere al ciego de enfermedad, ¿A cuál de los dos? sino que Él se refiere a las personas que están viendo las cosas y no creen. ¿Quiénes son esos? Los fariseos. Ah, ajá. Entonces, Pero en cuestión de características, ¿quiénes son? ¿cómo? Como esto ven biológicamente hablando. Ajá. No sé si es correcto decirlo así, pero ven biológicamente, Sí. ven. Entonces, ¿de dónde están bloqueados, ciegos, tupidos? Francamente, de su mente y corazón. ¿De dónde? De todo, de su mente y corazón están bloqueadas ahí que no Exactamente. quieren ver. Ese es el punto. Ujú. ¿Verdad? Exactamente. Estos son los que tienen bloqueado, el entendimiento. Pero Dios no se los bloquea. O sea, Es toda persona arrogante, ujú, que no solo los fariseos, nosotros podemos ser. en la actualidad. Podemos en la actualidad estar ciegos. Sí. Toda persona arrogante que pretende saberlo todo, entonces él mismo se cega o ciega, no sé cómo. Igual. Entonces él mismo es el que se produce la ceguera por su arrogancia. No son humildes y muchos hoy en día también podemos actuar así, queriendo saberlo todo, entonces no logramos ver lo que realmente debemos ver. Ujú. En cambio, el sanado, él fue humilde y reconoció
que él necesitaba Sí. de Dios. Y a mí me llama la atención también el versículo anterior, que él cuando descubrió, Jesús se da a entender con él, se descubrió con él y dice que creyó y le adoró. sí. Entonces tiene gratitud por lo que él ha hecho. Entonces nosotros también tenemos que tener gratitud con lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Sí, porque ya no lo ve como el curandero, ¿verdad? Como el sanador. Así lo vio antes. O sea, así lo entendió antes. El que fue ciego, el ciego, por ejemplo. Y él cuando yo no sé quién es, va. ¿Cómo? Exactamente. Y entonces dice, no, yo no sé quién es, pero él me sanó. Y solo se refiere a Jesús como el sanador, como el sanador. Pero ahora ya no, ya le dice de otra manera, Señor, creo, Señor, y le adora. Entonces ya no lo reconoce solo como sanador. Vaya, la ceguera no es biológica, es de entendimiento, es de comprensión, es de criterio, es de interpretación, de conocimiento, de comprensión. Ese es el punto. Y estos fariseos y judíos en el capítulo 9 y en todo el Evangelio van a luchar contra eso. Ellos tienen su forma de entender la cosa y así van a morir, y así murieron, siendo no pueblo de Dios. Entonces, arrogancia sí, definitivamente, ¿verdad? Eso es algo que a mí me nubla el entendimiento. Antes decíamos eso, que le tupe la mente, ¿verdad? Es cierto esa onda. O si no decían los jóvenes antes, es que bueno, decían así, no decían así, pero de otra manera, es que mi mamá y mi papá están blindados, decían. No les entra. Ahora dicen así de nosotros los viejos, ¿verdad? ¿Cómo? Agarra llave, ¿verdad? Eso. Es cierto. Y una mentalidad así no es apta para el reino de Dios. Y por más que uno lea el Evangelio, o sea, los 4, solo hay un Evangelio, ¿verdad? Pero hay 4 perspectivas de eso, que es Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y entonces, la arrogancia es uno de esos. ¿Qué otra cosa me nubla el entendimiento? Me tupe la mente, no me deja entender realmente quién es Jesús. Dígame. Aquí estamos viendo uno de los momentos en que el poder religioso y político que habían establecido los fariseos, como que estaban viendo que se les podía derrumbar. Y la verdad es que el hecho de haber expulsado al ciego del templo, ellos tuvieron una evidencia de que el centro de oración había cambiado. Ya no era el templo, sino que el centro de oración era Jesús, donde él estaba. Sí. Sí, porque era expulsado del templo y parece ser que, no recuerdo bien, hace bastante leí esto, sobre la expulsión, que habían 2 tipos de expulsiones del templo. Ajá. Uno era como cuando decimos en la iglesia, vamos a poner en disciplina al hermano por tanto tiempo, pero que esté viniendo, que no se vaya. Pero parece ser que a este hombre lo habían expulsado definitivamente también. Sí, y más con la confesión que él mismo hizo. Entonces, sí, era un pleito grande porque se les terminaba la teoría sobre la cual ellos habían instaurado
el templo como centro de adoración. Ujú. Muy bien, muy bien. Podríamos poner ahí el poder religioso, ¿verdad? ¿Qué otra cosa no nos deja ver a Jesús? ¿Cómo? Soberbia, sí. Muy bien. ¿Qué otra? Ajá. También son los paradigmas que uno tiene, ¿verdad? Son cosas que nos van alejando de Jesús. También es cuando uno va introduciendo, queriendo entender el Evangelio con, con teorías y le aplica estas teorías al Evangelio. Y no es lo contrario, ¿verdad? Dicho de otra manera, es cuando hay gente, por ejemplo, dentro de iglesias evangélicas que creen en un ser superior, llámese como sea, ¿verdad? Es un ser superior a quien yo le alabo, le adoro, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero a lo que me refiero es que cuando son teorías así como de la nueva era, que quieren aplicárselas a la Biblia, al Evangelio particularmente, y no se puede hacer eso, no se debe de hacer eso, porque ocurre esto. Y entonces la ceguera ya no es biológica, sino que, como dijo usted, ¿verdad? Podríamos llamar una ceguera espiritual o una ceguera de entendimiento, de criterio. O cuando alguien dice, no, es que no es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Es que yo sé que no es cierto. ¿Pero por qué? Ah, solo así me enseñaron, ¿verdad? ¿Y qué? Ahí sí ya entramos en una dinámica parecida a esta, ¿verdad? Parecida a estos. ¿Por qué es pecador este? Porque no respeta el sábado. Nunca lo irrespetó. Nunca. Pero bien, vamos al versículo 39 y 40. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. La decisión es nuestra, si queremos ver o no queremos ver, si queremos entender o no queremos entender. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús entonces le responde, si fuerais ciegos, biológicos, no tendrías pecado. Igual que al que es sanado, pues, ¿verdad? Jesús. Mas ahora, porque ustedes dicen, en otras palabras, vemos, vuestro pecado permanece en ustedes. Ellos acusaron a Jesús de ser pecador, porque no respetaba el sábado. Pero Jesús les está diciendo, ¿quiénes son los pecadores realmente? Son los fariseos, que dicen que ven, pero realmente no ven. En la actualidad eso puede ocurrir. ¿Vale? No con esos términos. No, yo no veo a Dios, ¿verdad? No. No con esos términos. Sino con otros términos. Es que ellos decían que tenían todo el conocimiento. Ujú. Muy bien.
ellos decían que tenían todo el conocimiento. Entonces ellos veían, Sí. ¿verdad? Desde ese punto de vista. Pero eran ciegos por su arrogancia, por querer creerse, bueno, que todos lo sabían, ¿verdad? Entonces no eran humildes en aceptar que otros pueden tener la razón. Hoy en Sí. día también así puede ser entre nosotros. Dice en el debate del interrogatorio, ¿verdad? Y entonces el ciego dice, miren cómo es la cosa, ¿verdad? Pero yo tengo, en otras palabras, pues, parafraseando, pero yo tengo entendido de que Dios nunca va a estar del lado de un pecador. O dicho de otra manera, un pecador no hace las cosas que éste me hizo. Y esa sanidad viene de Dios. Casi le faltó al hombre ciego decir, explíqueme, porque ustedes son los que saben. Yo soy el ignorante, pero ustedes no. Explíquenme. Y se da la gresca ahí primera, ¿verdad? Cuando ocurre eso entre los fariseos. Y dice en otra parte en el Evangelio, que de Jesús dice, te doy gracias, Señor, ¿verdad? Porque escondiste toda esta onda de los doctos, de los entendidos, de los sabios, sino que a los más sencillos y humildes, ¿verdad? O sea, los que tienen más apertura de Dios, no de la gente, porque nunca dice el texto eso, de Dios. Abrirse a Dios, que es tarea de todo cristiano y cristiana, no de la gente. O sea, uno no sigue a la gente, pues. Uno es discípulo de Jesús, seguidor de Dios, fiel a Dios, se deja guiar por el Espíritu Santo, eso sí, pero no se deja guiar por un fulano de tal. Eso nunca, nunca aparece eso. Y cuando ya el pueblo está queriendo armar sus ídolos, entra Dios, ¿verdad? Y les desbarata todo eso. Porque no es ese el punto. Entonces la centralidad de Jesús nunca, mejor dicho de otra manera, la centralidad de Jesús siempre va a estar latente hasta el momento actual. Hasta el momento actual. Escuché una noticia hace poco que a un pastor le había ocurrido algo, no entendí qué, pero decía otro, ¿verdad? Era un programa donde dos pastores estaban hablando. Y entonces decía, no, lo que pasa es que el pastor le pasó eso porque no tenía la cobertura del pastor fulano de tal. No se metan en esa onda. Porque entonces se van a cegar completamente de donde ya no hay retorno también, ¿verdad? O sea, el punto aquí es, ¿qué queremos ser? ¿Queremos ver o queremos ser ciegos? Siempre. Aquí no hay cuestión de que algunos ni nada, no, siempre. Todo aquel persona que es miembro del pueblo de Dios tiene un rol protagónico, todo. Por eso es que aquí no es cuestión de que yo me voy detrás del fulano de tal, ¿verdad? Porque él sí tiene la verdad. No tiene la verdad. El que tiene la verdad es Jesús. Entonces, aquí hay una cosa en el versículo 41 que dice, si fueran ciegos de ceguera biológica, no tendrían pecado. Fueran como este hombre, fueran como este. Pero ¿saben qué? Ninguno de los que estamos aquí ni viendo somos de esos, sino de los segundos. Porque decimos, vemos, hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí somos todos.
Todos nosotros vemos. Uno sin esto no vemos bien, ¿verdad? Pero igual, vemos. Ahora bien, vuestro pecado le dice a los fariseos, ustedes dicen que ven con estos ojos, pero vuestro pecado entonces permanece en ustedes. ¿Por qué? Porque son ciegos con estas actitudes y unas 20 más, ¿verdad? Esto no es así nomás de estas 4. Hay muchísimo más ahí abajo. Pero entonces, por ejemplo, si no lees la Biblia, si no meditas en ella, vas a caer aquí, en la ceguera. Porque nadie te va a sacar de la ceguera, sino solo uno, y Dios. Uno y Dios. Uno y Jesús. Uno y su Espíritu Santo. Ellos son los que me van a sacar de ahí, ¿verdad? Ellos. ¿Cómo afecta la ceguera de esta o la ceguera de entendimiento en la actualidad a las iglesias? ¿Cómo la afecta? O pasamos mejor a la otra pregunta, ¿verdad? Obviamente esa ceguera espiritual afecta al crecimiento de la persona misma y de la iglesia en general. Muy bien. Sí. Otto. Si quieres. Bueno, yo creo que así en términos de lo que nos pasa hoy, una de las cegueras es porque también nuestro cerebro está cerrado, ¿verdad? El que ve no es la chibola del ojo, ¿verdad? Sino que es el cerebro. Y si uno no abre el cerebro, no va a ver. Es decir, invisibilizar situaciones o a personas pasa por los conceptos que uno tiene amarrados en el cerebro y no lo abre, ¿verdad? El cerebro se parece al paraguas y al libro, ¿verdad? Solo cuando se abre funciona. Por eso creo yo que una de las cegueras es que a veces nosotros tenemos, es que también pensamos en que si no abrimos más el marco de pensar que nosotros hacemos miembros de iglesias y no discípulos de Jesús. Esa es una de las cosas que no logramos ver más allá de llevar miembros a las bancas, sino llevar miembros al discipulado. Esa es una de las cosas de las que debemos trabajar. Ese es un tipo de ceguera, creo yo, confundir iglesia con reino de Dios. Es decir, no es lo mismo. Entonces, cuando tenemos ese tipo de cosas, estamos ciegos porque no en balde les aconseja renuévense a través de ¿qué? A través del cerebro, aprendan cosas nuevas, cambien los conceptos de las cosas, vivan para vivir de manera distinta y entender la realidad de manera distinta. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo nos afecta ahora la ceguera? Ceguera es un término así alegórico, ¿verdad? Aquí sería mejor como la ceguera, ya ustedes dijeron, es la arrogancia, por ejemplo, la comodidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo nos afecta ese tipo de actitud para separarnos del entendimiento de Jesús? ¿Por qué es que no sabemos mucho del reino de Dios? ¿Por qué es que se predica muy poco del reino de Dios en las iglesias? Si es eso lo que vino a anunciar Jesús. ¿Por qué? ¿Quién dijo que cambiaran el tema? ¿Quién dijo eso? Porque nos conviene.
¿Quién dijo eso? ¿Algún apóstol dijo eso? Y seguimos mejor al apóstol, o sea, me refiero al de la Biblia, ¿verdad? Entonces, seguimos a los apóstoles, pero no a Jesús. Eso es bien interesante en las iglesias. ¿Por qué es que no hablamos y no manejamos? No me refiero aquí, ¿verdad? Ustedes deben de saber siempre que estoy hablando en términos generales de la iglesia, incluyendo cualquier iglesia. ¿Por qué es que no nos gusta hablar del reino de Dios? Hemos evadido intencionalmente eso en las iglesias cristianas, el reino de Dios. Aburre, dicen uno. Sí, porque no lo entendés. No lo entiendo, dicen otros. ¿Por qué no lo entendés? Y eso está vinculado a esto. Es que el reino de Dios tiene que ver más allá del juicio final. No. El reino de Dios tiene que ver desde hoy y para siempre. ¿Qué criterio de reino de Dios tienen? No ustedes, ¿verdad? No ustedes. Todos nosotros y otras iglesias también. ¿Por qué evadimos eso? ¿Por qué no nos confrontamos con eso? ¿Por qué no me confronto yo solo, ustedes solos y solas, se confrontan con Jesús? ¿Por qué? Es que Jesús es mi amigo y todo. No, Jesús no es amigo de nadie. Esa es mi postura teológica. Es reducir Jesús a esto. Uno no ama a Jesús como que fuera su amigo. ¿Cómo amas a tus amigos? ¿Cómo te acuerdas de ellos? ¿Solo cuando te acuerdas? Y no es así la práctica de mucha gente dentro de las iglesias. Me acuerdo de Jesús solo cuando lo necesito. Yo tengo cheradas, que no son amigos, pero son cheradas, que solo me llaman cuando necesitan que yo les ayude en algo. ¿Verdad? Mi cherada de otras partes, ¿verdad? ¿Así tratamos a Jesús? ¿Es eso ubicar a Jesús como Señor de mi vida? Si Jesús fuera esto, lo tratamos así. No, es que no me gusta, es que como Jesús y Dios es tan bueno, lleno de amor y todo, Dios me va a perdonar todo. ¿Será? Yo lo dudo, sinceramente lo dudo, que Dios me perdone a mí todo. O sea, yo habiendo hecho ya un compromiso con Él y venir de casi 35 años con Él y toda esta onda, o sea que yo peco por ignorante. No, ni ustedes tampoco, ¿verdad? Y es eso, el respeto entonces, la centralidad de Jesús. Independientemente de la edad que tengamos, independientemente del número de años o meses dentro de una iglesia, independientemente. Entonces, ahí es la cuestión. ¿Por qué Jesús siempre va hablando con sus discípulos? Siempre va enseñándole a los discípulos. Jesús no les enseña a los de la multitud. ¿Se acuerdan de la multiplicación de los panes? ¿Por qué andaba detrás de la gente? Porque era curandero el hombre. Porque sabían cómo sanaba, o sea, curandero. Este hombre, que era ciego, dicen al primer interrogatorio, yo no sé si es pecador. También uno puede deducir, yo no sé si es santo, yo no lo conozco. Lo único que sí sé es que él me sanó. Pero de esta ceguera está hablando él en ese momento. Pero después, en el diálogo, en el segundo diálogo, en el segundo interrogatorio, mejor dicho, con los fariseos, entonces él empieza a ser casi defensor de Jesús. Y le dicen, y no solo un defensor,
simple, llano y silvestre, sino que también les dice, ¿acaso ustedes quieren, por qué quieren saber más de Él? ¿Acaso ustedes quieren hacerse discípulos de Él? Ay, y ahí se arma, ¿verdad? La cuestión, ¿qué? ¿Verdad? Vos sos el discípulo. Pero le están diciendo eso porque lo van a echar, lo van a excluir por la amenaza de ellos. Cualquiera que diga que Jesús es Mesías, entonces lo van a echar de la iglesia, de la sinagoga. Y lo echan. Aunque el hermano Aníbal dijo el domingo pasado, pero ¿cómo es posible que lo echen si nunca había estado adentro, verdad? Y es cierto. Esas son las cosas jocosas que uno puede deducir cuando uno lee la Biblia, ¿verdad? Pero es que estos sí son ignorantes, ¿verdad? Estos fariseos. ¿Por qué? ¿Cómo? A lo sumo sí, sí, hasta la puerta y para afuera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sos de ellos. La forma de pensar de él no calificaba, no encajaba como nosotros, los fariseos. Nosotros andamos buscando lineamiento de pensamiento. Nosotros buscamos que la gente se adecue a nosotros. Yo lo que estoy diciendo es que el Evangelio nos dice que te adecues a Jesús, que te alinees a Jesús, no a nadie más. ¿Por qué? Lean en el Evangelio. Yo sé que ya los leyeron muchas veces, ¿verdad? Pero lo que pasa es que dicen otros, ¿verdad? Dicen algunos biblistas. Es que a veces el Evangelio hay que leerlo con otros ojos. No es que uno se va a quitar esto y se va a poner otro, sino que con otros criterios, quiere decir, con otras herramientas también, que nos permitan entonces entender, reflexionar entonces qué es lo que está pasando aquí. La sanidad de este hombre que era ciego, que nace ciego, no es producto del pecado, ni de él, ni de sus padres. Esa forma de entender a Dios, de comprender a Dios, era de los fariseos, los cuales estaban en la calle. No era cierto eso, como muchas de las barbaridades que se dicen en la actualidad. Por eso, uno tiene que ir a la única fuente que tenemos, y como bautistas decimos que la palabra de Dios es nuestra norma única de fe y de práctica, o sea, de fe y de vida. Entonces, cuando uno lee el capítulo 9, lo reflexiona, lo reflexionamos de esa manera, a mí me resulta muy interesante, muy chivo, muy bueno, muy inspirador también, ver un Jesús que no se casa con el poder de esta gente. Y por eso dice, yo he venido, ¿cómo es que dice? Para juicio he venido. Entonces, ¿de qué lado quiere estar uno? ¿Con Dios en la actualidad, ¿verdad? ¿O sin Dios? Esa decisión es de uno, únicamente de uno. Entonces, yo les decía temprano cuáles son los temas del capítulo 9, solo del capítulo. Entonces dijeron sanidad, enfermedad, ceguera, amenazas, exclusión, interrogatorio, pecado, conversión, inclusión. Fíjense qué interesante esto de que el hombre ciego ya no, para los fariseos él no cabe dentro de la sinagoga, pero para Jesús sí cabe dentro del pueblo, dentro de la sociedad, o dicho de otra manera, dentro del mundo. O sea, yo me imagino, porque eso no parece, pero me imagino que ese hombre ciego se le sumó. ¿Qué habrá sido de él? No lo sabemos ni nunca lo vamos a saber, ¿verdad? Al menos en esta vida nunca lo vamos a saber, pero por la forma de actuar de él, por la forma de comportarse de este hombre, entonces uno puede inferir muchas cosas. Los fariseos les argumentan de que son hijos de Abraham, los fariseos les argumentan de que son discípulos, creo que dicen, de Moisés, que nosotros oímos a Moisés. Mentira. No oyen a nadie. Ellos oyen a sí mismos. A pesar de tener el texto, las escrituras,
¿Qué piensan de todo el capítulo, hermanos y hermanas? Por eso es que dice Jesús, es para juicio, o sea, para revelarse. Y les dice, ustedes, el pecado de ustedes está dentro de ustedes. Conviértanse, en otras palabras. Y sabemos, porque como ya lo leímos, de que no se convirtieron. Aunque hubo aproximaciones de algunos fariseos, pero no toman la decisión. ¿Por qué digo yo que Nicodemo no se convirtió? Porque lo encontramos cuando ya está capturado Jesús. Y él sigue del lado de allí, de los fariseos. ¿Por qué? Porque él era maestro. ¿Por qué? Porque quizás no quiso. Quizás no quiso. ¿Por qué? Porque no quiso. Quizás no quiso perder su privilegio, su posición. ¿Qué estamos dispuestos a dejar por Dios? No toquemos lo más importante que hay para mucha gente en la actualidad, que son el dinero, las posesiones y todo. Porque digan lo que digan, en la mayoría de la población, estoy hablando de la población, lo más importante son las posesiones. Dentro de las iglesias, ¿cuántas veces escuchan ustedes oraciones de ayúdanos a ser más humildes, Señor, más justos, más sinceros, más honestos? Pero públicamente decimos, de que somos espirituales, ¿verdad? Pero ¿por qué solo cosas materiales pedimos? O el 95% de las peticiones son materiales. Nos enfocamos en el texto bíblico de los dones, pero no de los frutos del Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué en términos generales, perdón? Generales. En las iglesias hablamos mucho de los dones espirituales, pero no de los frutos del Espíritu. Porque los frutos tienen que ver con la forma de ser, con la forma de pensar, con la forma de actuar. Por eso mismo también es que hemos evadido históricamente, la iglesia cristiana en general, históricamente, mundialmente, hemos evadido el reino de Dios. Si dejamos el reino de Dios, hemos dejado el 95% del mensaje del Evangelio. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿por qué? Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es tomar conciencia de eso y corregirlo. ¿Por qué? Porque eso me garantiza la vida eterna. Estar del lado de Dios como este hombre, lo que le garantizó es estar con Jesús. Nada más. ¿El hombre se murió algún día? Sí, seguramente sí se murió, ¿verdad? La vida eterna no comienza hoy. O sea, yo no voy a ser eterno, pues, ni ustedes. Pero no me refiero que a veces se nos introyecta esa idea de que pensamos de que vamos a ser eternos y no somos eternos. Vamos a morir algún día. Unos vamos a morir antes que otros, ¿verdad? Pero nos vamos a morir. Lo que sí es desde ahora y para siempre es la vida eterna, en el sentido de que lo que yo hago hoy no solo es para mí hoy, para mi presente, sino para mi futuro con Dios. Entonces, ceguera espiritual o ceguera de entendimiento no es lo que debemos de mantener. Eso tenemos que romperlo inmediatamente. Y tenemos que dejar entrar a Jesús para que transforme eso. Ver a Jesús y solamente a Jesús. Obedecer a Dios y solamente a Dios. Dejarnos guiar por su Santo Espíritu es la tarea que tenemos todo cristiano y toda cristiana, independientemente de el rol o función que realiza dentro de la iglesia. El próximo domingo comenzamos con el capítulo 10, así es que ahí lo lean y vamos a orar para despedirnos. Querido Dios, te agradecemos porque siempre nos invitas
a través de diferentes formas, trata de que nosotros entendamos de que es importante seguirte fielmente. Ayúdanos, Señor, para eso. Ayúdanos a verte con el entendimiento, con nuestras acciones, que nuestros sentimientos también reflejen fielmente de que tú eres el Señor de nuestra vida. Amén.